poco tiempo, unos 6, 7 minutos, o como me Eh, decías que más relajado, entonces es más como conversación. y ya estoy grabando. Y así es como buenos días, muy buenos días. Estoy grabando y como ven, estamos hablando de qué tiempo tenemos, que es normalmente la pregunta de nuestros colaboradores. Hoy con el gusto de saludar a Jaime Brito, que además presumimos su cargo vicepresidente en Stratas Advisors. Hoy tenemos un poco más de tiempo, más allá de los 5 minutos. Jaime, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes. Un saludo a todos. Igualmente. Óyeme, pues ya que tenemos oportunidad de verte en tu casa y normalmente en el back hay una pared blanca, pues platícanos lo que te rodea, porque allá a tu derecha veo una estación de gasolina, veo atrás un pozo. A ver, platícanos. Si no, pues aquí en el estudio, en la oficina, pues tenemos de todo. Me recuerda, para los que son mexicanos, se acordarán del tío Gamboín que tenía sus juguetitos ahí en su escritorio. Aquí tengo pues todo lo que tiene que ver con el sector petrolero, ya sea torre petrolera o gasolinera. Esta se supone que debe de servir si le das la vuelta, pero creo que no la armé bien. Pero todo lo demás, ya sea que es para guardar cosas de oficina o para... Tengo una gasolinera gigante allá que sirve para guardar libros o CDs. Entonces, toda la oficina está bastante llena de estas cosas. Qué bien. No tienes una refinería ni estás construyendo ninguna, ¿verdad? No, no me alcanzó para eso. ¿Y la construirías o qué construirías si tuvieras el billete para hacer algo? No, pues ahorita lo donaría para cuestiones médicas o para hacer hospitales u otra cosa que agregue más valor, más bien. Muy buena respuesta, Jaime. Oye, mira, nos acordamos mucho de ti porque pues con estas reaperturas que ya estamos viviendo, no sé cómo está allá en Houston la situación, pero acá en Atlanta reabrimos salones de belleza y lugares para jugar boliche y hasta en algunos casos hasta cines hace quizá ya más de una semana y eso pues ha generado cierto optimismo de que la demanda de combustible, de energía, pues podría regresar paulatinamente. ¿Cómo está Texas y cómo estás viendo ese pronóstico, esa expectativa o esperanza? Sí, fíjate que ya regresó a la normalidad, entre comillas, el pasado viernes una gran cantidad de actividades, incluyendo restaurantes. Se comenzó con la restricción de que se llenen solamente al 25% de capacidad y se anunciará para cuándo se pueden llenar al 50% y así progresivamente. Tengo entendido que el día de mañana se autoriza el regreso, por ejemplo, de actividades como el corte de pelo, que me supongo que a muchos nos surge corte de cabello. Eso pinta bien. Dentro del tema de la actividad económica, habría que ver si es el momento adecuado para abrir desde el punto de vista de salud. Esos son otros temas con los que no me meto. Pero desde el punto de vista económico, fíjate que ha habido bastante inercia, un momentum ya desde la semana pasada con el tema de la demanda de refinados, la demanda de petróleo y cómo esta aceleración tan preocupante que venía en la industria de que estaban incrementándose los inventarios ya se está no invirtiendo la tendencia, los inventarios siguen subiendo, pero ahora sí que se está aplanando la curva, está muchísimo más lento el crecimiento y para que tú incrementes inventario siempre tienes dos variables de este lado, tienes producción petrolera que estaba muy alta y del otro lado tienes las refinerías que son las que succionan este crudo para que no se lleve a almacenamiento, para que no se guarde. Y en ambos sentidos, en ambas variables, tanto la refinación ya van 3 semanas consecutivas que incrementa el procesamiento de crudo, lo cual te da un indicador de que los refinadores están viendo que la demanda regional se necesita y están incrementando sus procesamientos, por lo tanto el almacenamiento no se incrementa tanto, y de este lado la producción petrolera se está reduciendo de una forma impresionante, si quieres lo platicamos con más detalle, pero eso es básicamente lo que le está dando forma a esta recuperación de precio que hemos visto la última semana en el mercado. Pero tú y yo hablábamos de hasta 17 millones de barriles o más que iban a sobrar en estos meses porque se caía la demanda. Quizás se fue muy pesimista, pero de que sobra petróleo, sobra. ¿Tú sabes cuántos barcos? Porque se lee por todas partes que hay petróleo en todas partes. No hay en mi casa porque no la ha ofrecido, pero en barcos afuera porque pues no, los cargueros no han podido pues desembarcarlo. Sí, fíjate que yo partiría aquí el análisis en dos secciones. En primer lugar, lo que es el mercado petrolero mundial, lo que realmente nos interesa
a toda América Latina y al resto del mundo para comercio, etcétera, que tiene que ver sobre todo con el impacto que está alrededor del precio del Brent del Mar del Norte. Y este cuello de botella que fue lo que provocó este gran drama del 20 de abril, que está específicamente en los Estados Unidos, en medio del país en Cushing. Ese era el tema inmediato que tenía que resolverse de forma más preocupante, porque esos inventarios tan altos de Cushing, Oklahoma, lo que impactó el precio del WTI, que se desligó de cómo estaba comportándose el Brent, ese era el... Entonces, en cuanto al mercado internacional, sí se siguen reservando barcos. Por un lado, también tiene que ver mucho de culpa con unas refinerías en Europa. Repite esa parte porque se nos tronó un poco el audio. Lo de Cushing empezaste a decir y se empezó a tronar el audio. Sí, decía que por otro lado, lo que realmente está impactando también en el mercado internacional es el hecho de que se intentó inundar el mercado petrolero de parte de países como Arabia Saudita, con mucho flujo hacia el mercado asiático o hacia el mercado europeo. ¿Y qué hace ese crudo cuando llega a Asia? Pues almacena. Porque en ese momento, cuando estaba llegando todo este crudo de Arabia Saudita, por ejemplo, todavía no había regreso a actividades en China o en Corea o en otros países. Ese problema por ese lado del almacenamiento de barcos, de todo el drama de dónde voy a colocar todo este crudo, ya se está resolviendo desde hace prácticamente 10 días que las refinerías en China, sobre todo, ya han estado en más actividad. Entonces, por un lado, eso ya se está resolviendo. Y el otro tema, el de la producción en Estados Unidos, mira, de lo más importante, lo más impresionante que hemos visto en la industria petrolera, era que con la actividad de fracturación hidráulica, los Estados Unidos estaban agregando 100,000 barriles por día de crudo al mes en la producción. O sea, cada mes que pasaba, los Estados Unidos producían 100,000 barriles por día más de crudo. En estas últimas 5 semanas de finales de marzo para principios de mayo, todo abril, los Estados Unidos ya perdieron 1.2 millones de barriles por día de crudo. Es decir, en 5 semanas se perdió el equivalente a 12 meses o más de la producción que había ganado el año pasado Estados Unidos, de 13 millones de barriles por día que estaba produciendo Estados Unidos a finales de marzo. Ayer se reporta que está produciendo solamente 11.9. Este es el tema más importante que va a permitir que los inventarios no sigan subiendo al mismo nivel y que el precio se recupere. De hecho, el WTI en su precio spot ya está en los 20. Mi expectativa es que se siga perdiendo producción de los Estados Unidos. Muy posiblemente se pierda al menos otro millón adicional solamente de Estados Unidos. Con eso serían al menos 2, entre 2 a 2,5. Y con lo que se va a perder de Canadá, de Brasil, de otros lados del mundo, yo esperaría que sí se balancee hacia los casi 16 millones de barriles que se quiten del mercado, ya sea con pérdida definitiva o con recorte de parte de la OPEP, que ahí es donde se balancearía el mercado potencialmente. Estamos en medio de esos 9,7 millones de barriles de recorte que se acordaron países productores junto a los de la OPEP, por supuesto, con los 400,000 o 350,000 que pone México con ayuda estadounidense, pero es mayo y junio en ese nivel y luego se va a empezar a seguir produciendo más, se supone. Jaime, lo que decías de Estados Unidos, porque quiero hablar de América Latina, ¿no? Eso suena muy buena noticia si se mantiene. Una golondrina no hace verano y entonces no hay que emocionarse tanto los países petroleros, pero lo que está pasando en Estados Unidos, que estás viendo menos producción, es porque así está poniendo, son privados, entonces lo están haciendo como aportando al recorte global, o lo están haciendo porque pues no sale a pérdida producir un barril. Correcto, lo que estamos viendo son economics del proceso de producción de petróleo. No es que una empresa haya acordado una repartición de una cuota, sería realmente imposible tratar de ejecutarla, de implementarla. Y lo que estamos viendo es la realidad del mercado en cuanto a los precios. Es decir, sí ha habido muchas ganancias de cómo producir el crudo de manera mucho más óptima, más barata. Había algunos operadores de fracturación hidráulica que estaban sacando el crudo a $15 por barril, mientras que en algunos campos, por ejemplo en México, de crudo convencional, a lo mejor estaban arriba de 20 o pegándole a los 30. Entonces, sí había productores baratos, pero de todo el espectro de operadores y productores de fracturación hidráulica, $15 por barril a los 33, 35.
Entonces, un buen porcentaje, digamos, es difícil estimarlo con exactitud, pero al menos un 50-60% a lo mejor tuvieron que cerrar parcialmente o totalmente sus operaciones. Y eso es lo que es un tanto cuanto preocupante, porque si vemos la perspectiva en el largo plazo, vamos a ser lo más positivos posibles. Pensemos que va a haber un tratamiento o una vacuna, digamos, dentro de el verano, el fin del verano y el año siguiente. Lo que sería la recuperación económica y el regreso de la demanda a más o menos los niveles que estábamos antes, para que pueda el mercado petrolero responder a esa demanda y producir el crudo que va a ser necesario. Se van a tener que volver a hacer grandes inversiones, porque un pozo petrolero no lo puedes nada más apagar y volver a prender. Entonces va a haber un periodo de tiempo cuando nos estemos recuperando en el mundo en que potencialmente el crudo, el precio del crudo puede ser relativamente alto, y en un momento en que vamos a tratar de recuperarnos de las recesiones mundiales va a estar un poco complicado ese tema de cómo se desbalanceó, de repente se desaceleró la producción y después se va a tener que volver a acelerar. Ya no me queda mucho tiempo ahora sí como en televisión, pero a ver, ¿a qué precio hace poco tuvimos las pérdidas de Pemex, pierde en 3 meses lo que perdió en todo 2019, por cada barril que entiendo refina pierde $12, o sea, esta es una empresa que Fitch dice que está técnicamente quebrada. No quiero solo que te enfoques en México, pero déjanos aquí a todos con una idea de si el precio del crudo el WTI está en este nivel, todavía seguimos produciendo a pérdida en la región. ¿Qué países tienen que aceptar que ya no son más petroleros como México? Y ahora que tú dices que conforme vayamos regresando a la normalidad, oye, pues yo estoy oyendo tantísimas personas que van a teletrabajar, además el tema gradual, yo no sé cuál va a ser la nueva normalidad en precios, la nueva normalidad de operación para las petroleras, ¿no? Yo sé que son muchos temas, pero esta es una observación y lo otro es llévanos, ponnos en la cabeza un precio del WTI que nos haga hacer sentido de lo que nos dicen las autoridades en nuestra región. Mira, desgraciadamente por el tipo de descuento que aplica el crudo de América Latina, por la calidad que tenemos, si el WTI está rondando entre los 20 y los 30, a lo más que se va a recibir el precio del barril que se exporta de América Latina puede rondar por lo mucho a los $20 por barril. Es decir, si los presupuestos de América Latina se habían calculado con un precio de 45, $50 y recibes 20 nada más, no va a alcanzar. Entonces esa es la perspectiva de aquí a al menos los siguientes 12 meses en América Latina. Eso es lo que se debe de planear ya en cuestión de ejecución de gastos y del presupuesto del 2021. De entrada, no creo que el WTI pudiera llegar a un nivel de los 50, 60 hasta que no haya un anuncio de una vacuna que prometiera una recuperación adicional, al menos de que la gente pudiera salir a la calle, ¿no? Que tuvieras ese chance de regresar. Con ya seguridad. La gente de que tuviera esa seguridad, está el otro tema adicional que tú comentas con mucha razón. ¿Qué va a pasar con toda la maraña económica para poderle darle empleo a toda esa gente que ya puede regresar sin miedo al metro, al camión, al auto, a la oficina? Y es en donde vamos a estar ajustando poco a poco los cálculos de oferta-demanda y vamos a estar aplicando. Pero en este contexto, el precio al menos ya se está recuperando dentro de todo este contexto de que todavía no tenemos esa certeza de salir sin ningún temor del tema de la salud. Ya se está recuperando hacia los 25 y dirigiéndose hacia los $27 por barril, al menos. Y en ese sentido, al menos, no va a ser tan dramática el tema de los presupuestos para América Latina, que estaban rondando algunos precios ya cercanos a los $7-8 por barril. Estabas hablando de los 25 y los 27 y el audio se cortó un poquito. Esta última parte de tu idea que era de los 25 lo estamos viendo a los 27. ¿El nuevo piso es 25 o 27? ¿Eso es lo que estabas diciendo? Sí, el crudo Brent debería estar en ese rango, tal vez entre los 24, 25 hacia los 27. No esperaría que subiera más, porque el realmente... Brent. El Brent. El Brent, ajá, sí, perdona. sí. Ajá. Mientras este cuello de botella de Estados Unidos, de Cushing, de la producción petrolera, siga bajando, ese diferencial que había artificial entre el WTI y el Brent se va a ir cerrando y el WTI se va a acercar más a ese rango de los 22, $23 hacia los 25. De manera permanente, porque a lo mejor algún día sube de manera precipitada, etcétera, pero estoy hablando de promedio, al menos de los siguientes 3 meses a 6 meses podría estar en ese rango,
no habría mucha justificación de oferta-demanda para que rebase los 30 de aquí a final de año, tal vez. Entonces yo creo, insisto, que los presupuestos en América Latina deben estar planeados en ese nivel de ingresos para países exportadores como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera. Y creo que es una muy buena oportunidad también para que los países que están exportando tomen la mejor decisión en cuanto a qué descuentos y qué fórmulas y qué referencias están utilizando para negociar sus exportaciones y sus contratos, porque ya se demostró el 20 de abril que no necesariamente tener un WTI de futuros en tu referencia te va a garantizar el mejor precio realizado en tu barril, porque si baja a los menos 20, pues lo recibes, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para que los grupos comerciales de exportadores, de productores privados o públicos revisen sus fórmulas y sus estrategias comerciales en América Latina, que es la mejor opción en estos momentos. Revisar a dónde están colocando su crudo y a qué precio y con qué marcadores. Pues esta va a ser conversación de otra oportunidad, cómo lo calculan, pero lo que sabemos es que nos estamos yendo con esa idea. El precio entonces con el que nos vamos de aquí, ¿cuál decías? ¿25, 27 en América Latina? ¿De cuánto estás hablando para llevárnoslo? Lo que en estos momentos para América Latina se ve como máximo unos 20 realizados, es decir, si el Brent está en 25, 27, con el diferencial de crudo pesado, para crudos pesados como el Maya, digamos, el Castilla, el Napo, estará rondando entre los 17 a 20, 22 por lo mucho, dependiendo de lo pesado que sea el crudo de América Latina. Óyeme, gracias, gracias, qué bonito el setting que tiene, más interesante, ¿no? Porque temáticamente es más Jaime Brito, esto pues no dice nada de economía, pero dice que estamos restringidos. Saludos hasta Texas, cuídate tú, tu familia, los tuyos, y nos estamos hablando pronto, Jaime. Igualmente, muchas gracias, saludos a todos, hasta luego. Chao, y gracias a ustedes que nos acompañaron, hasta la próxima.